Hoy vamos a compartir bajo el título La noche. Dios constituyó la noche. Si bien la noche tiene muchas representaciones complicadas como símil, la noche hace parte del plan y del propósito de Dios sobre nuestras vidas. Tanto así que la noche fue establecida por Dios. A nosotros a veces la noche, sobre todo en la niñez, no nos gusta. No nos gusta, de hecho hay una fobia que se relaciona con la oscuridad que produce la noche, que, que se desarrolla cuando estamos pequeñitos, como entre los 3 y los 5 años de edad, donde tenemos pavor a quedarnos sin luz a nuestro alrededor. Y muchos de esos temores son infundados, incluso nuestros padres a veces los atizan. Yo recuerdo que mi mamá me amenazaba con la mano pelúa y me decía, sí, haga caso porque si no en la noche le va a agarrar la mano pelúa. Entonces, muchas de las cosas que nosotros sentimos y que representaciones de temor se originaron principalmente en nuestra niñez frente a la noche, a veces son infundadas por, por la forma en que nos desarrollamos y muchos adultos hoy aún no pueden dormir con la luz apagada. Necesitan una luz así se tenue, ese bombillito ahí en el bol que hace que no todo quede en completa oscuridad. En Génesis capítulo 1 versos 1 al 5 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre toda la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la mañana, la tarde y la mañana de un día. Ahora, en el principio al parecer todo era oscuro y Dios trajo la luz para que hubiera una diferenciación entre las tinieblas, ¿verdad? Para que hubiera un momento en el que todos pudiéramos ver. Sin embargo, Dios no desapareció la oscuridad, ¿sí? A esas tinieblas, a esa oscuridad, Él le puso el nombre de noche. También dice la palabra que en medio de la creación, Dios lo que iba viendo, iba haciendo, veía que era bueno. Y cada día que Dios hacía una obra en la creación, él evaluaba lo que había hecho y vio Dios que era bueno. Y veía Dios que lo que hacía era bueno. O sea, que esa separación de la luz y las tinieblas fue buena y que el hecho de que hubiese tinieblas no significaba que era algo malo, sino que era bueno, y por eso él dejó que las tinieblas permanecieran en el ciclo de nuestras vidas. Tanto, tanto, tanto así que cuando Dios nos crea, en su plan está la oscuridad. Y usted puede decirme a mí, ¿cómo así que la oscuridad está en el plan de Dios? Pues bien, ya viste que Dios creó los cielos y la tierra y cuando puso la luz, cogió la oscuridad, las tinieblas y le puso noche. Y cuando nos creó y nos conformó con sus manos, Él estableció que algunos procesos de nuestro cuerpo surtieran en la noche. O sea, hay cosas que ocurren en nuestra fisiología que solo ocurren de noche y que ocurren de mejor manera en condiciones de plena oscuridad. Parte de ese proceso está dado por la reparación, por ejemplo, la reparación celular. Cuando nosotros dormimos, nuestro cuerpo inicia un proceso restaurador. ¿Sí? En especial, pues el órgano más grande de nuestro cuerpo, que es la piel,
la piel, la piel, todo ese proceso protector que ocurre sobre el día, que es el que nos protege pues, de los rayos, de los rayos del sol, del exceso de luz, que es la principal barrera que tienen nuestros órganos vitales para protegerse, en la noche tiene su fase reconstructiva. Entonces, esa oscuridad nocturna, ese ciclo nocturno de nuestra piel, en ese momento se repara todo el daño sufrido durante el día por las agresiones del medio ambiente, por la oxidación celular, por las luces ultravioletas. Entonces, mientras de noche nos protege, de día nos protege, de noche se restaura, ¿sí? Y no solo ocurre con la piel, ocurre también con los niveles de producción de colágeno, también de elastina en el cuerpo y muchas de las funciones celulares que tienen que ver con el envejecimiento, pues surten su ciclo de reparación celular durante la noche. Y así, pues otras funciones del organismo solo se dan durante la noche. Y entonces nosotros, aunque no nos parezca un poco absurdo, la oscuridad hace parte del plan. La oscuridad hace parte del plan. Entonces, para que ocurra esa reparación celular de la que le estaba hablando del cuerpo, nosotros es necesario que dormamos, o sea, que podamos dormir y de hecho hay unas recomendaciones de cuánto tiempo debemos dormir. ¿Sí? Tú no puedes decir, ay, es lo mismo, pues como hay que dormir 8 horas al día, entonces 5 o 7 horas al día, entonces yo, no importa si las duermo en la mañana o en la noche, sí importa si las duermes en la mañana o en la noche. Porque en la noche es que opera mejor ese proceso restaurador. ¿Sí? Entonces, la noche es parte del plan, es parte del proceso y es parte de lo que podemos hacer para recuperar nuestras vidas y entonces tiene un propósito en nuestra vida. Entonces, así como está esa restauración celular, también parte de ese plan es que tú y yo podamos descansar, que haya descanso en nuestros cuerpos, que podamos tener un momento de paz, que podamos tener un momento en el que nosotros podamos reponer fuerzas. Y eso ocurre cuando dormimos durante la noche. Sin embargo, la noche por sí sola trae algunos retos. La noche trae mucho silencio. La noche permite experimentar o sentir muchas veces la soledad. Cuando nos toca transitar las calles en medio de la noche, como todo el mundo está recogido, como todo el mundo está escondido, guardado, tratando de reponer su cuerpo, entonces uno percibe la soledad en gran manera y con esa soledad viene gran incertidumbre mientras caminamos y recorremos las calles porque resulta que en cualquier momento podría aparecer un peligro, podría aparecer una adversidad y podríamos sufrir algún mal en medio de la noche. Por eso muchos adultos todavía le tienen pavor y miedo a la oscuridad. La noche no trae representaciones bonitas porque muchas veces algunos de nuestros traumas se forjaron durante la noche. Pero Dios estableció la noche para que tú recuerdes de que aun cuando no estás haciendo nada, Él siga haciendo cosas por ti. ¿Sí? Porque un problema que tenemos nosotros en este momento es que pareciera que el día no nos alcanza, pareciera que el día es insuficiente para todo lo que hay que hacer. Entonces tenemos que hacer uso del tiempo que debe ser para reponer energía, para que nuestro cuerpo reconstruya, repare, restaure algunas de sus funciones. Entonces queremos hacerlo, queremos seguir comportándonos como si fuera de día. Y Dios quiere que tú entiendas que Él está contigo y que Él es el que te sustenta a ti. O sea, que no hay nada adicional que tú puedas hacer
sino que tienes que aprender o tenemos que aprender a descansar en Él. Por eso el salmista en el Salmo 3, verso 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. O sea, me acosté y dormí, o sea, tuve esa capacidad de acostarme y de descansar porque mi corazón confiaba en que Dios estaba orando por mí. Desperté porque Dios es mi sustento, porque Él estaba cuidando de mí aún en la noche, aún en la oscuridad, Él seguía cuidando de mí. Él está a mi lado, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos en esos momentos de adversidad, en esos momentos de dificultad, en los que queremos seguir y en los que no queremos descansar, pero que tenemos que tener la plena confianza de que Él está a nuestro lado y, y que Él sigue obrando a pesar de que nosotros estemos inmóviles. O sea, no hay nada adicional que tú puedas hacer si ya es de noche. Descansa en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la palabra. Y, por ejemplo, vemos esto del obrar de Dios en medio de la noche, en el plan de salida de Dios, de los israelitas de Egipto. O sea, las plagas aparecían al día siguiente, mediaba la noche, pero hubo una plaga en particular que requería de la confianza del pueblo de Israel en Dios, de descansar en Él, y que ocurriría en la noche. Y fue la plaga que fue la última plaga y la plaga que permitió que Faraón dijera, váyanse, váyanse, sean libres, ya no los quiero más aquí. O sea, se volvieron, se volvieron un dolor de cabeza para mí, ya no son algo que yo quisiera tener, más bien aléjense de mí. Y dice el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, en el capítulo 11 verso 4 cuando describe las plagas de Egipto, describe que Dios le habló a Moisés sobre esta plaga, ¿verdad? Y le puso unos requisitos. Este, le dijo, bueno, mira, los primogénitos van a morir y es necesario que cada uno pinte tal con la sangre. Específicamente el verso 4 dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en el trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. O sea, había algo que Dios iba a hacer mientras Israel decidiera dormir, mientras Israel decidiera confiar plenamente en Dios y hacer lo que Dios le había pedido. ¿Qué le pidió Dios? Pues marquen las puertas de las casas de los israelitas con, con la sangre de un becerro y esto será por señal al ángel de que no va a pasar, de que ahí no debe entrar a matar primogénitos. Yo no me imagino a los israelitas diciendo, no, hoy no nos vamos a dormir porque de pronto viene el ángel y se muere mi hijo, no. Era necesario que aprendieran a descansar, ¿sí? Nosotros vamos a dormir porque Dios nos hizo una promesa. La Biblia no describe que los hijos de Israel no durmieron. Describe que mientras dormían ocurrieron estas cosas. Mientras duermes, Dios sigue obrando. Mientras duermes, Dios sigue avanzando. Aunque tú estés descansando, el plan de Dios continúa. El plan de Dios era sacar a Israel de la tierra de Egipto y Él sacó a Israel de la tierra de Egipto. Aun cuando Israel dormía, el plan de Dios continuaba avanzando. Y a veces nosotros creemos que no son nuestras propias fuerzas las que van a permitir que nosotros alcancemos y logremos cosas. Y por eso, entonces, nos comprometemos más de nuestra propia capacidad y requerimos del uso de espacios que no son para esas actividades para realizarlas.
porque es que nuestra confianza no está plenamente en Dios, sino en la capacidad de producción que nosotros tenemos con nuestros cuerpos. Y nos atrevemos muchas veces a decir, yo estoy trabajando hasta las 3 de la mañana porque la bendición de Dios es muy grande sobre mi vida. Pues la bendición de Dios quiere que tú duermas. Y si tú te acuestas a las 3 de la mañana y necesitas levantarte 3 horas después, tú no estás descansando y tu cuerpo no está recibiendo las características y lo necesario para que tú puedas obrar el siguiente día a plenitud. Entonces, en nuestro siguiente día, a causa de un mal dormir, nuestra capacidad está corta, nuestra capacidad es, de producción es más baja que cuando tenemos la oportunidad de descansar. Y entonces nos atrevemos a llamar eso la bendición de Dios. No, la bendición de Dios es que tú puedas descansar en Él. La bendición de Dios es que todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Hay tiempo para llorar, tiempo para esto, para lo otro, y por eso hay tiempo para descansar físicamente. Porque hay un descanso que debemos tener en Dios, que es en nuestro espíritu, que es un descanso que debe estar constante en la confianza de Dios. Pero Dios estableció que nosotros, nuestro cuerpo, es necesario que surtan procesos de reparación. Y esa reparación ocurre mientras duermes. Y si tú no duermes, tu cuerpo no se repara y por lo tanto tu cuerpo al día siguiente va a sentirse agotado. Entonces no digas que Dios fue el que te ordenó que tú no puedas descansar. Cuando es Dios por el cual tú trasnochas, porque Dios también puede pedirte a ti que te levantes a orar, puede inquietarte y ponerte determinada hora de que es tiempo de dormir a estar delante de su presencia. ¿En qué vas a saber tú que fue Dios? En que al día siguiente tú no vas a estar cabeceándote, cansado, sin fuerza, agotado. Pero cuando somos nosotros en nuestra propia decisión, en nuestro propio andar, entonces, al día siguiente viene el malestar, al día siguiente viene el cabeceo, al día siguiente viene el problemón, ¿ya? Y aunque tú puedas dormir, y que Dios quiere que tú descanses, Él no descansa. Su plan sigue avanzando. Dice el Salmo 121:4, no se adormecerá ni dormirá el que te guarda. Él está vigilante. Pareciera que tú estás indefenso mientras duermes. De hecho, uno de los momentos de mayor indefensión del ser humano es cuando está dormido porque no, su capacidad de defensa es prácticamente nula. Pero Dios está despierto cuidándote. Si yo creo que Dios es mi proveedor, entonces Dios va a obrar ahora. Si yo necesito cumplir algo y no estoy diciendo que nunca hagas uso, utilice la noche, pero lo que digo es que nosotros elegimos muchas veces experimentar circunstancias porque no tenemos una confianza plena en el poder y el obrar de Dios en nuestras vidas. Ahora podrás decir, bueno, es que es fácil decir eso cuando tienes un empleo estable, cuando tienes recursos estables, ¿no? Es algo que Dios nos pide a todos, que todos tenemos que confiar en Él. Que cada día tienen que traer consigo su propio afán, que Él tiene el control de nosotros, que Él tiene el control de nuestra vida y que aun cuando estemos durmiendo, Él sigue obrando en nosotros. Que eso que necesitamos, su provisión y su amor y su poder el día siguiente va a seguir acompañándonos. Pero nosotros queremos muchas veces obrar en nuestras propias energías, en nuestra propia fuerza. Y lo que hacemos es que muchas veces, este, am, dilatamos algunas bendiciones porque estamos trabajando bajo nuestras propias fuerzas.
Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos dormir bien. Una de las cosas que ocurre en las noches, yo no sé si ustedes lo han experimentado, es que cuando uno está despierto de manera ociosa, o sea, ocioso en el sentido de que tú te quieres dormir, estás en la cama, pero no puedes. Los tiempos en la noche se sienten como más largos cuando no estamos realizando las cosas en el orden que deben ser. Si yo debería estar dormida y estoy despierta, pero estoy ahí en la cama, esa oscuridad hace que el tiempo se prolongue. Y si yo estoy angustiado, esa angustia, es como si se duplicara y se hiciera más grande. Por eso es necesario que yo me duerma, que yo confíe que Dios está conmigo, que yo confíe que Dios está a mi lado, ¿sí? Y entonces, eso en cuanto al día y cuanto a la noche. Pero hay momentos en que se hace oscuro y no es de noche. No sé si ustedes lo han experimentado con respecto incluso al estado del clima. Es oscuro, pero no es de noche. Está oscuro porque hay un eclipse, se cubrió el sol y vino oscuridad. Entonces, en esa oscuridad yo también tengo que tener la confianza de que Dios está a mi lado. En esas oscuridades que no son parte del plan, pero que aparecen en nuestras vidas. Esa oscuridad que es repentina. De repente el cielo se puso gris y eran las 3 de la tarde y parecía las 7 de la noche. En esos momentos así, en los momentos en los que la oscuridad no son esa separación literal de la luz de las tinieblas, sino que se conforman pues una crisis en nuestras vidas, un problema, una circunstancia, una enfermedad. En esa oscuridad, el Señor también está con nosotros. Y en esa oscuridad que puede quitarte el descanso, Dios quiere invitarte también a que descanses en Él. ¿Sí? A veces la oscuridad llega y nos quita el descanso, pero Dios sigue obrando y Dios dice, pues hay oscuridades que tú vas a atravesar, que son necesarios atravesar porque a través de esa circunstancia tú vas a ser forjado, vas a ser formado, vas a ser renovado, ¿sí? Así como eres renovado mientras duermes. Pero tienes que tener la certeza de que el Padre está a tu lado. Y el Salmo 24, 23, 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, aunque esté en un momento de tinieblas, aunque esté en un momento difícil, yo voy a estar confiada de que tú estás a mi lado, porque tú me das aliento, porque tu caballo, tu vara me fortalece, porque me sostengo de ti, que tú eres mi estandarte, Señor. Pues nosotros no estamos llamados a temerle a la oscuridad, sino a entender que la oscuridad es parte de nuestros procesos. ¿Sí? Dice el Salmo 91:5 parte A, dice, no temeré al terror nocturno, no temeré a la oscuridad que trae la noche, sino que aprenderé a descansar en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios desea que nosotros aprendamos a confiar en Él. Y no hay momento de mayor indefensión en nuestra vida que el momento de dormir. Hay momentos en que es necesario y obligatorio descansar. Y ese momento ocurre en la noche. Y en la noche Él está a tu lado. En la noche Él te protege. Mientras tú descansas, no dormirá el que te guarda.
Dormir es un acto de fe. ¿Cuántas personas se acostaron anoche y hoy no despertaron? Pero tú y yo estamos aquí hoy. A Dios le plació permitirnos despertar un día más, porque Él es nuestro sustento. Entonces utiliza la noche para lo que fue creada por el Padre, para que puedas descansar. Dice el Salmo 4, verso 8, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y el salmista, en este caso el rey David, muchas veces escribió esto bajo situación de temor, bajo situaciones de afrenta, ¿sí? Bajo situaciones de persecución. O sea, ¿cómo puedo dormir yo sabiendo que hay un rey persiguiéndome que me quiere matar? Pero yo decido acostarme en paz y dormir porque Jehová me hace vivir confiado de que mientras yo esté dormido, no va a haber nada que me toque porque Dios me guarda. Y esa misma certeza es la que Dios quiere que tú tengas en tu vida. Que aunque tú duermas lo que necesitas, podrás responder con oportunidad a los compromisos laborales que tienes. Que tú tomes la decisión de confiar en Dios y de entender los tiempos y tus capacidades físicas, ¿sí? Para decidir cuánto trabajo debes asumir. Porque no todo empleo, o sea, no toda actividad laboral que llega a nuestras vidas llega como una bendición. A veces hay actividades laborales que llegan para traer problemas, para dividir la familia, para que descuides tu hogar, para que descuides a tu esposa, para que descuides a tus hijos, para que esas pueden ser la puerta que el enemigo utilice para entrar a tu vida y lastimarte. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor discernimiento, incluso de cuánto trabajo debemos aceptar y asumir, porque muchas veces lo que parece una bendición no lo es. Y necesitamos que Dios nos dé el discernimiento. Si yo tengo la capacidad de evaluar y decir, mire, yo tengo mi empleo de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora, como todo sobre la tierra tiene su tiempo, entonces yo tengo que cuidar con sabiduría de mi tiempo de descanso, del espacio en el que comparto con mis seres queridos, del espacio que comparto con las personas que amo, ¿sí? Y muchas veces ese espacio ocurre durante la noche, cuando acaba la jornada. Pero si yo no tengo la sabiduría y yo decido seguir trabajando, seguir y seguir y seguir y seguir, y cojo de excusa que mi familia necesita, yo puedo estar perdiendo lo más importante, conseguir recursos, pero perder mi propia familia. Entonces yo tengo que aprender a descansar en el Señor y en el poder de su fuerza. Y decir como el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tú, Señor, me haces vivir confiado. Y es lo que el Señor quiere recordarnos hoy, que Él estableció la noche, que la noche, aunque parezca tenebrosa, aunque parezca difícil, adversa, hace parte del plan, hace parte de su propósito. Está en el plan. Tu cuerpo la necesita. Tu ser espiritual necesita también la noche. Tú necesitas entender y reconocer que en tu estado de indefensión, mientras tú duermes, Dios te guarda, Dios está contigo, Él te cuida y que tú debes defender ese espacio de reparación, ese espacio de descanso, ese espacio de protección que Dios tiene para ti, porque en ese espacio es cuando Dios trae nuevas fuerzas sobre tu vida. Es cuando Dios trae las visiones, trae sueños reveladores. Es cuando Dios utiliza también para hablarte. Entonces, no puedes.
hacer uso inapropiado de ese espacio que Dios te dio. Y no te lo dio para que te sientas triste, no te lo dio para que pienses que el mundo se va a acabar, para que creas que algo fatal va a ocurrir, te lo dio para que puedas descansar en él. Te lo dio para que puedas descansar en él. Te lo dio para que tú puedas descansar. Él quiere que descanses. Él quiere que le cedas el control. Y la noche es un momento en el que cedemos el control absoluto cuando dormimos. Cédele el control al Padre, que cuando Él tiene el control tú estás más seguro. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra, por recordarnos, Padre bendito, la importancia, Señor, de utilizar los tiempos para lo que son, Señor. Gracias, papá, porque has establecido un tiempo para descansar, para que nuestro cuerpo descanse. Gracias, Señor, porque en ese tiempo el maravilloso cuerpo que nos diste y tu maravillosa arquitectura hace que nuestra piel, que nuestros órganos se reparen, Señor. Gracias porque literalmente impones nueva fuerza mientras dormimos, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Hoy, Padre bendito, te pido, Señor, que nos ayudes a evaluar, Señor, los compromisos que estamos asumiendo, Señor, las responsabilidades que estamos asumiendo, Señor. Y nos ayudes, Padre bendito, a discernir cuando una actividad extra laboral no provenga de ti, Señor. Que no confundamos, Padre bendito, tu bendición con elementos que traen destrucción a nuestras vidas, Señor. Hoy clamamos a ti, clamamos a tu sabiduría, Señor, a tu discernimiento, Padre. Y te pedimos, Padre bendito, que seas tú glorificado en esto, Señor. Que nos llenes de tu gloria, que nos llenes de tu poder, Señor. Que cada noche cuando durmamos, Señor, podamos sentir, Señor, al despertar, que estuviste a nuestro lado, Señor. Y que tus nuevas fuerzas, como las del búfalo, están sobre nuestras vidas, Señor. Hoy, Padre bendito, clamamos a tu presencia, Señor. Y te pedimos, Dios, que seas tú, Padre, redarguyéndonos, Señor. Si hay algo que debamos hacer, Señor, respecto al uso y manejo que estamos dando a nuestras noches, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén.